Bueno, muy buenas tardes para todos ustedes y bienvenidos nuevamente a esta franja de N Audio TV, en donde trataremos diferentes temáticas alrededor del audio y el sonido, siempre acompañados con expertos en su campo, quienes no solo nos compartirán sus tips y sus técnicas de trabajo, sino que también van a responderles todas sus preguntas a través del chat en vivo. En nuestro programa pasado tratamos una temática sobre posicionamiento de altavoces y el día de hoy abarcaremos un tema que va directamente relacionado con el sonido en vivo y es la calibración y la optimización de sistemas de monitores en vivo. A principios de los años 80, cuando inicia el desarrollo del diseño y la optimización de sistemas de sonido de la mano de los ingenieros John Mayer y Bob McCarthy, la industria veía con recelo todo este tipo de procedimientos, tanto músicos como ingenieros, porque creían que esto iba en detrimento de la creatividad y de la experiencia que el público iba a tener en el concierto. Hoy, casi 30 años después, puede ser impensable montar y poner en marcha un sistema de sonido sin hacer un previo análisis y, obviamente, su optimización. Por eso, el día de hoy estaremos acompañados de un reconocido ingeniero de sonido colombiano, quien nos despejará muchísimas dudas en todo lo que respecta a esta temática. Así que, bueno, bienvenidos nuevamente y los dejamos con esta nota que hemos preparado para ustedes. Tener el número de altavoces necesarios para cubrir las necesidades específicas de los músicos en tarima. La correcta ubicación y selección de micrófonos es muy importante para asegurar la mejor captura y hacer del proceso de mezcla algo artístico y divertido. Es de gran importancia hacer uso de las herramientas y flexibilidad que me ofrecen las consolas digitales. Mediante el uso de los ecualizadores, puedo corregir la respuesta en frecuencia de cada monitor en el escenario y minimizar las probabilidades de feedback. La operación remota de la consola, mediante el uso de un iPad, nos permite situarnos en la posición de cada músico frente a su altavoz, realizar ajustes de nivel, ajustes de frecuencia, entre otros, y todo esto en tiempo real. Bueno, volvemos acá con todos ustedes y nos acompaña el ingeniero William Flores. William tiene más de 10 años de experiencia en el trabajo con sonido en vivo, más de 5 años de docencia en diferentes instituciones, ha diseñado y optimizado sistemas alrededor del país en grandes montajes y actualmente es ingeniero de sistema y de monitores de la Orquesta Colombiana La 33. Bienvenido, William. Buenas noches, Iván. Muchas gracias por tan generosa presentación. No, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, entremos en materia. Como mencioné hace un momento, esto del diseño y la optimización de sistemas de sonido realmente es relativamente hace poco que se viene desarrollando. ¿Cómo está esto en Colombia? ¿Hace cuánto se está implementando? Y realmente, ¿qué tan consolidado está hacer todo este tipo de procedimiento en los conciertos? Bueno, pues yo diría que ya hace más de unos 10 años se viene implementando esto acá en Colombia. Es un proceso que aún no llega al 100% de las locaciones o de los montajes, por así decirlo. Estamos aprendiendo. Muchas de las cosas que nos llegan acá, sobre todo en tecnología, nos llegan primero y luego nos llega la capacitación. Entonces todavía estamos aprendiendo, estamos en ese proceso y pues la gente se centra mucho en lo que es el sistema principal y descuida la parte del monitoreo del escenario. Los altavoces en el escenario también son parte fundamental en el show. Y claro, y es clave porque tenemos que tener en cuenta que si un músico en el escenario no está cómodo, si no está cómodo tocando, y de pronto a todos nos ha pasado que el músico está un poco incómodo tocando, pues obviamente no va a poder hacer un buen performance y eso va en detrimento del show como tal. Claro, claro. Si el músico se siente mal, si el músico no está cómodo, si el músico no tiene las referencias que necesita, rítmicas, melódicas, armónicas, pues lo que va a pasar es que el show no va a salir bien, no va a poder transmitir lo que quiere la banda y pues el público no va a recibir el 100% de lo que pueden ellos dar. Y a veces lo que más sufren los riders realmente cuando se hacen las peticiones a las empresas, es lo que más sufren el rider a veces es el monitoreo, no lo toman tanto en cuenta, pero es principal. Bueno, pues ya ahorita está teniendo como un nivel de importancia similar. Qué bueno. Y pues hay muchas herramientas que se vienen utilizando. El desarrollo de los sistemas digitales ha ayudado bastante, lo que son los sistemas de monitoreo personal ayudan muchísimo en los casos en los cuales no tenemos tantas opciones de monitores en el escenario o que el escenario es muy pequeño.
Entonces ya tenemos varias herramientas que podemos ir conociendo poco a poco ahorita en la charla Chévere. y encontrándoles como la función óptima A cada uno. sí, exactamente. Listo. Bueno, ¿qué criterios clave tenemos que tener en cuenta a la hora de optimizar un sistema de monitores? En la nota habíamos hablado de algunos puntos, pero ¿qué criterios clave realmente tenemos que tener a la hora de optimizar un sistema de monitores en sonido en vivo? Bueno, yo pienso que lo primordial es la comunicación con el músico y saber qué quiere el músico para sí mismo diseñar, así como si se diseña un sistema de sonido para un recinto, también diseñas un sistema de monitoreo para una banda, ¿sí? Dependiendo de las necesidades de la banda, dependiendo del tamaño del escenario, todo eso influye. Ya ahí empiezas a seleccionar el tipo de altavoces que necesitas y lo más importante es que menos es más. O sea, entre menos presión tengas en el escenario, mejor va a salir tu show, mejor va a salir la mezcla principal. Entonces es como una relación, todos son como parte fundamental y la comunicación con el músico es esencial. Entonces tú tienes que saber primero qué necesita el músico, eso varía dependiendo de la banda, no es lo mismo el requerimiento de un grupo de rock que el requerimiento de un grupo de salsa o de un grupo de jazz, ¿sí? O un grupo folclórico, Claro. son diferentes. Entonces, teniendo en cuenta eso, ya partes a diseñar lo que necesitas en el escenario. Listo. Todo esto realmente inicia con un concepto que de pronto es muy trabajado y es muy nombrado en este medio, pero que tal vez no todos tenemos conocimiento de qué es, y es el FFT, ¿cierto? ¿Qué es un FFT para los que no sabemos? ¿En qué se relaciona a veces con el RTA? ¿Cuáles son sus diferencias? Bueno, Iván, resulta que en un principio, como hablaste en la introducción, hacia los 80, empezaron a desarrollarse nuevos métodos de análisis y ahí es donde entra el FFT. El FFT es como un proceso moderno donde se samplea la señal, la grabas y lo que haces con el FFT es transformar una señal compuesta, que son una suma de múltiples senoidales, en señales simples y te las descompone en señales simples para que tú las puedas identificar. Ya. La diferencia entre un FFT y un RTA, pues el RTA es más antiguo que el FFT. El RTA ya es un sistema analógico, es un sistema que trabaja por medio de filtros pasabandas, centrados en frecuencias específicas. El más conocido tiene una resolución de 1/3 de octava, como Ya. los ecualizadores Sí. gráficos. Entonces son sistemas de medición de un solo canal y que para poder hacer una medición necesitabas una señal con un rango de frecuencias completo, o sea, no podías hacer una medición con un programa musical, por ejemplo, tendrías que tener, por ejemplo, un ruido rosa, Ya. que tiene la misma energía por octavas para así analizar tu sistema, pero el RTA solamente te mide en el campo de amplitud-frecuencia. O sea que lo que estaban haciendo era mirar tonalidad. Energía por frecuencia. Entonces tú lo que veías era en unas barras ubicadas en una resolución de 1/3 de octava, entonces por eso es tan popular el ecualizador gráfico de 1/3 de octava, porque tenía relación a lo que tú veías en el RTA. Entonces si tú veías que una barrita estaba sobrepasada por 6 decibeles en 1000 Hz, pues tú ibas a tu ecualizador gráfico y le bajabas 1000 Hz, ¿sí? Pero solamente podías ver amplitud por frecuencia. En un FFT, que son generalmente de múltiples canales, por lo menos 2, tú puedes ver no solamente la amplitud por frecuencia, sino también puedes ver tiempo por frecuencia. Y eso es algo súper clave porque nosotros no podemos percibir esos cambios de tiempo. Nosotros percibimos cambios tonales, pero no percibimos cambios de tiempo tan mínimos que afectan la señal, que estamos hablando milisegundos. Entonces, el FFT, que es usado ahora, por lo menos de 2 canales, Sí. hay de muchos más, pues te permite hacer una comparación entre una señal original y una señal que es medida. Entonces, ¿qué haces tú? Tienes una señal original que Sí. puede ser cualquier tipo de señal, puede ser o ruido o puede ser música, y simplemente la comparas con una señal que mides a través de tu sistema. Y la puedes medir en cualquier Ya. punto. Entonces, que tenga más canales, tu FFT te da las ventajas que puedes monitorear todo tu sistema y puedes medir en diferentes puntos lo que sale de la consola, lo que sale del procesador y lo que sale del altavoz.
Entonces tú puedes ver dónde se están generando los cambios y si lo que tú estás haciendo en tu procesamiento en realidad sí está funcionando. Sí, porque antes con el RTA no podían ver si realmente al hacer todos los cambios en el sistema una comparación con el que estaba antes y el que estaba después. En cambio, con el FFT sí pueden prender, o por así decirlo, prender y apagar este tipo de cosas para ver si se está mejorando o cómo está respondiendo con o sin el procesamiento de la optimización. Lo que pasa es que ahorita abarcamos campos que van más allá de la amplitud por frecuencia, como es el tiempo. Entonces, tú puedes ajustar retrasos, ajustar líneas de delay para que tus subsistemas se combinen de una forma correcta. En el caso del RTA, los ingenieros lo que hacían era ubicarse en la consola, poner su RTA y hacer cambios tonales. Solamente con el ecualizador hacían cambios tonales. Ellos no podían determinar con el RTA o con un RTA no se puede determinar cambios, diferencias de tiempo, porque no es el área que mide el RTA. Además que en ese punto que usted habla, realmente la mezcla estaba hecha nada más entonces para el punto de mezcla del ingeniero, o sea, el resto de la audiencia pues no estaba siendo tomada en cuenta. Exacto, entonces resulta que llegó este señor John Mayer con sus ideas revolucionarias y se las comentó a Bob McCarthy y empezaron a revolucionar lo que sería el diseño de los sistemas de sonido, porque ya no se centraron solamente en la ubicación de mezcla del ingeniero, sino que empezaron a mirar, hey, pero ¿qué está pasando allí? ¿Qué está pasando allí? En toda la área del público. Y dejaron de trabajar solamente en cambios tonales en el punto de mezcla para centrarse en conseguir una consistencia en todo el área de audiencia. Eso es lo que nosotros logramos ahorita cuando hablamos de optimización de sistemas, hablando en general. Lo que queremos hacer es una consistencia, que el sistema sea consistente, sea muy estable en todo el área de audiencia, porque todos son importantes, no solamente el ingeniero. Antes era como un concepto muy egoísta, o sea, en el punto donde el ingeniero está, es donde vamos a ajustar el sistema. No, ahorita tenemos la posibilidad de utilizar estas nuevas herramientas, esta nueva tecnología, pues digo nueva, pero viene desde los 80s. Pero para nosotros, pues hasta ahora llevamos, yo creo que unos 8 años estudiándola y comprendiéndola e implementándola. Ya, listo. Para optimizar un sistema, ¿qué herramientas mínimas tenemos que tener para optimizar un sistema de monitoreo? Lo primero que necesitamos es un sistema de análisis, ¿sí? Hay muchos sistemas de análisis, hay unos que vienen hardware, software incorporado, otros que vienen software para utilizar en el computador. Entonces, ¿de qué consta mi sistema de análisis? De un FFT de 2 canales como mínimo, un micrófono de medición y un cableado específico que simplemente son unas yes para poder bifurcar la señal y ingresarla y sacarla y redireccionarla en la forma que nosotros queramos. Eso es lo mínimo que necesitamos en herramientas técnicas para un análisis básico. O sea, la medición. Para hacer una medición. Para hacer una optimización de un sistema, pues necesitamos otras herramientas, necesitamos como medidores láser o un decámetro por lo menos, angulímetros, ¿sí? Porque la ubicación de los altavoces es primordial. En ese orden de ideas, bueno, con los angulímetros y todo esto también, bueno, yo he visto, por ejemplo, que algunos ingenieros pues ya traen en aplicaciones de celular, por ejemplo, en el iPhone ya traen como algunas aplicaciones de eso, hasta los mismos decibelímetros y todo. ¿Qué tan confiables son? ¿Las ha trabajado? Sí, yo utilizo un par de herramientas que son unas aplicaciones para el teléfono que son muy prácticas y sí son fiables. Como 100% configurables, entonces tú las puedes balancear de acuerdo a lo que estás haciendo. Por ejemplo, un nivelador esencial. Entonces mi teléfono es totalmente plano, entonces sirve de nivelador, es muy fácil de usar. Un medidor de distancia que utiliza la cámara y me hace un aproximado de distancia. Obviamente hay herramientas mucho más dedicadas. Y claro, y mucho más, hay herramientas, por ejemplo, Leica tiene unas
unas herramientas de medidor de distancia, angulímetro, unos dispositivos que oscilan entre los 300 a $800 más o menos. Ya. Bueno, estamos hablando de las herramientas que necesitamos para la medición como tal, ¿listo? Exacto. Y en el momento que ya voy a hacer la optimización, ¿sí? ¿Qué es lo mínimo que yo debo tener para optimizar el sistema? Hablando específicamente de monitores, lo que Sí. yo necesito para optimizar mi sistema es canales de procesamiento. Tantos canales de procesamiento como monitores tenga. No importa que los monitores sean activos o sean pasivos, lo que necesito es capacidad de procesamiento. En este momento, esa capacidad de procesamiento me la puede entregar una consola digital. Entonces, consola digital. tener una consola digital me permite poder corregir respuesta en frecuencia y me permite poder corregir tiempos también. Y tiene múltiples salidas que puedo asignar a diferentes monitores en el escenario. Bueno, y por ejemplo, es normal que a veces, no normal, pero sí suele pasar, antes era tal vez más normal, pero ya no, que en algunos conciertos, no sé, no hay consola de monitores. ¿Sí? ¿Qué hace usted, por ejemplo, cuando va con la orquesta? ¿Cómo es ese trabajo para usted y la orquesta en ese aspecto? Bueno, ahorita con las herramientas digitales se ha abierto la posibilidad de trabajar con una sola consola, sala y monitores. Entonces, por ejemplo, con una consola como una LS9 de Yamaha, tú puedes duplicar canales, o sea, como haces en un Pro Tools, que puedes poner 3 canales con la misma entrada, Ya. lo mismo puedes hacer en la consola. Entonces tú utilizas la primera capa de 32 canales para mezcla frontal, para el sistema de FOH, Sí. y utilizas la segunda capa de los 33 al 64 con el patch de entrada duplicado para manejo de señal en el escenario. Vale, Entonces, las herramientas tecnológicas pues nos permiten hacer como ese tipo, Optimizar de ese, pronto ese- las ese ti- ese herramientas tipo que de hay. adaptación, Ya. ¿sí? Porque no en todos los eventos o no en todos en todos los shows, no en todos los montajes nos ponen 2 consolas. Hay unos que son más pequeños que otros, entonces no ven la necesidad, Entre ¿sí? comillas. Entre comillas, Claro. porque sí es una necesidad, entonces Clave. hay que buscar la forma de poder hacerlo. Hay Listo, que bus- bien. Eso, bueno, por ejemplo, ya que estamos hablando de la optimización como tal, cuando estamos hablando de optimizar la sala, de optimizar la audiencia, estamos hablando de tener una uniformidad en todo, ¿cierto? Cuando estás optimizando en tarima los monitores, ¿también se busca la uniformidad en la tarima o tiene algún otro tipo de concepto especial el calibrar y optimizar los monitores en tarima? Bueno, el concepto que yo utilizo para el ajuste de los monitores en la tarima es simple. Mezclas totalmente independientes para cada músico que lo requiera o para cada grupo de músicos que lo requiera. Y que los monitores que estamos utilizando tengan una respuesta homogénea. Entonces muchas veces tú tienes una marca de monitores al frente, otra marca de monitores al lado, otra marca de monitores atrás. Entonces lo que tú tienes que hacer es que todos suenen similar y ajustar una correcta estructura de ganancia porque todos tienen sensibilidades diferentes. Entonces, de pronto, de acuerdo a la preamplificación que tú le estés dando al canal, si no ajustas esos niveles entre amplificadores de los monitores, quizás para el incremento de 3 decibeles Sí. en un monitor al frente, la sensibilidad del otro monitor atrás esté mucho más bajita, no sea significativo. Entonces, los cambios de nivel deben ser controlados en el escenario porque si no tienes problemas y se desbalancea todo. Que la respuesta de los monitores sea homogénea, entonces análisis con un FFT, chequear que todos los monitores tengan una respuesta curva. en todo el rango de frecuencias pues completa, que no haya pérdidas en rangos de frecuencia. Suele suceder que los monitores en escenario se averían y los Sí. mandan reparar, entonces ahí tú te das cuenta del que está reparado, entonces le puedes decir a la Al empresa, proveedor. al proveedor del sistema de sonido que te cambie ese monitor, o si tienes más monitores y no vas a usar algunos, pues lo puedes cambiar por eso. Eso me parece interesante saberlo porque ¿cómo hace uno, digamos, cuando está haciendo la medición, en darse cuenta, bueno, a menos de que pues, suene ya demasiado mal, pero cómo se da cuenta uno que el monitor está reparado? Sí, sí, de pronto no lo escuchas desconado, sino que está reparado, que se está trabajando, pero que tú en la medición te das cuenta, este monitor está reparado. Pues generalmente lo que se avería en un monitor es el agudo. ¿Sí? El agudo el driver de agudos es el más sensible
el que se puede averiar mucho más fácil. Entonces, ¿qué hacen muchas veces en las empresas? Lo que hacen es retirar el componente y no cambiarlo por un componente original nuevo, sino simplemente cogen y reconstruyen. Lo que más se avería es la bobina, entonces reconstruyen la bobina. Ya. El embobinado pues debe tener unas características, el cable debe tener unas características, obviamente no va a ser igual. Ya cuando tú lo montas de nuevo, vas a ver que tienes problemas y hay caídas, hay pérdidas en ciertos rangos de frecuencia que se ven muy dramáticos, entonces ahí tú te das cuenta, dices, hey, ese driver, ese agudo está reparado, por favor cambiémoslo o miremos a ver en dónde lo ponemos y no va a usar ese rango de frecuencias, buscar una solución. O sea que eso es clave realmente porque uno de pronto escuchándolo tal vez no se dé cuenta, ¿sí? Sino que hay unas caídas fuertes que tal vez uno no se da cuenta ahí porque pues está sonando todo el sistema como tal, pero cuando se hace la medición notamos que hay un problema. Quizás sí podamos notar que suene un poco diferente, pero ya no con es tan la medición nos damos cuenta en qué rango específicamente es que está sonando diferente y si es muy dramática la caída, es muy dramático el cambio, pues eso sugiere que ese altavoz fue reparado, entonces necesitamos cambiarlo por uno que no esté reparado. Listo, ya para terminar en esta parte y hablando de esta uniformidad que buscamos también, ¿hay alguna especificación para el SPL que hay en tarima? Porque, por ejemplo, para la sala siempre como que, bueno, estamos trabajando, no sé, a 102, a 103, ¿cierto? A un máximo de esto, pero ¿en tarima también hay alguna especificación para eso? ¿O es más con el músico y deme más o cómo es la cuestión? No, yo pienso que en tarima debemos buscar el mínimo de presión sonora posible. O sea, lo que tú pongas por el monitor no debiera ser una mezcla general a menos que tengas unos in-ears, porque si no empezarías a contaminar mucho el escenario. Depende de las dimensiones también del escenario, ¿sí? Por eso te puedes apoyar en diferentes zonas, por ejemplo, cuando el escenario es muy grande te apoyas por los side fields, pero cuando el escenario es muy pequeño, pues tú tienes cosas muy puntuales en los monitores y el SPL debe ser muy bajo. Y la cobertura de los monitores también juega un papel importante ahí para no ir a tener interacciones con otros monitores y ir a contaminar el escenario. Otras zonas de las mezclas de monitoreo. Exactamente. Es muy delicado lo de la presión sonora en el escenario porque cuando tú le subes a algo, pierde todo el balance y entonces los otros músicos quieren que le subas al resto. Y eso es un gran problema. Eso es un gran problema porque tú terminas sube y eso es de locos. Ya después afectas la mezcla frontal, empiezas a tener problemas de feedback, la estructura de ganancia se pierde y todo es un caos. Entonces, cuando algo no se está escuchando, quiere decir que quizás el resto esté muy fuerte. Entonces es mejor ir nivelando, bajarle a lo que esté muy fuerte y concientizar al músico bastante que los niveles en el escenario deben ser bajos, porque primero pues hay que cuidar nuestro oído. Claro. Sí, hay músicos que están acostumbrados a presiones sonoras muy fuertes, más de 100 dB en el escenario, depende del género musical. Y pues eso es nocivo, ya después de unos años de estar expuesto a esa presión sonora, pues tú vas a tener pérdida auditiva y pues eso va a alterar tu trabajo. Sí, y de eso también vamos a hablar ahorita en nuestro siguiente segmento. Por ahora los dejamos a todos ustedes con esta nota que hemos preparado para ustedes. Vamos a analizar la respuesta de un altavoz en dos diferentes posiciones en el caso de utilizarlos como monitores en un escenario. La primera posición que vamos a analizar sería la posición vertical. Este caso sería usado en la ubicación de un monitor para un baterista como un drumfill. Vamos a utilizar un micrófono para el análisis en campo cercano y vamos a notar las diferencias en respuesta en frecuencia. Capturamos el primer gráfico en la posición vertical, teniendo en cuenta que el micrófono se encuentre en el eje, apuntando hacia el agudo de nuestro altavoz. Ahora procedemos a hacer la captura de nuestro gráfico en la posición horizontal, angulando de nuevo el micrófono hacia el altavoz.
Uno de los grandes problemas que podemos encontrarnos en la posición horizontal del altavoz es que podemos salirnos fácilmente del eje. Vamos a dar un ejemplo ubicando el micrófono y haciendo una captura en esa posición. Estando fuera del eje de cobertura, vamos a ver que el rango de frecuencias altas se va a disminuir dramáticamente, aproximadamente unos 6 decibeles. Ahora estamos tomando la medición de la respuesta del altavoz, teniendo en cuenta que nos ubicamos fuera del eje de cobertura. Comparando los gráficos de la posición vertical y la posición horizontal, nos damos cuenta que en la posición horizontal, en el rango de 100 Hz a 170, hay un incremento de aproximadamente unos 4 o 5 dB. Y en el rango de frecuencias altas, tenemos una atenuación de aproximadamente unos 4 o 5 dB. Analizando el gráfico de la posición horizontal versus la posición horizontal más fuera de eje, nos damos cuenta que hay una pérdida significativa de aproximadamente unos 6 dB, esto en el rango de las frecuencias altas, debido al fuera de eje. Bueno, volvemos con todos ustedes y con el ingeniero William Flores acá en el set. William, veíamos en la nota que la medición la haces con ruido rosa, ¿cierto? ¿Se puede hacer también con ruido blanco? ¿Cuál es la diferencia entre el ruido rosa y el ruido blanco y en qué puede afectar eso realmente al hacer la medición de los monitores? Bueno, sí, la medición la hice con ruido rosa, pues la diferencia entre ruido blanco y ruido rosa es la cantidad de energía por octavas, ¿sí? Como sabemos, nuestro sistema auditivo tiene un comportamiento casi logarítmico, Sí. ¿cierto? No lineal. Entonces la diferencia que hay entre ruido rosa y ruido blanco es que el ruido blanco tiene la misma energía en cada frecuencia. Ya. El ruido rosa tiene la misma energía en cada octava. Entonces, como nosotros no escuchamos cada frecuencia, sino escuchamos una relación de esas frecuencias, para nosotros el intervalo de octava es muy natural. Entonces, el ruido rosa es un ruido que percibimos de una forma muy lineal, o sea, muy balanceada en todo el rango de frecuencias. Ah, ya. ¿Sí? Y- Pero en realidad el ruido que tiene el ruido plano, por así decirlo, Sí. en forma lineal, sería el ruido blanco, porque tiene la misma energía por frecuencia. O sea, Sí. lo hacemos más porque está más, es más representativo la forma del ruido rosa con relación a la forma de escucha de nuestro oído. Pues sí, el ruido rosa se utiliza más por eso, pero en este caso, que estoy utilizando un FFT de 2 canales, no necesariamente tendría que ser ruido para hacer la medición, Sí, podría también ser ser música. ruido. Lo que hice con el ruido, pues simplemente era para que la medición estuviera mucho más rápido. Ya, Si hubiera puesto música, se hubiera tardado un poco en completarse los trazos, entonces el gráfico hubiera demorado un poco más en aparecer, pero en este momento no habría diferencia entre hacer la medición con un tipo de ruido, puede ser ruido blanco, ruido rosa o música, porque recuerda lo que te dije, lo que estamos haciendo es una comparación entre dos señales, una señal que es la referencia y la otra señal que es la medición. Entonces eso es lo que me está mostrando el software. Una señal La que es di- la referencia y otra Esa. señal que es la medición. La referencia puede ser cualquier tipo de señal. Un programa musical puede ser, tú puedes tener un track musical, puede ser tu referencia, o puedes tener ruido rosa y puede ser tu Lo que referencia. se está haciendo es la comparación de cómo responde el sistema con esa referencia. Exactamente. Ah, ya. Lo que estás diciendo, lo que está diciendo, lo que te está mostrando el software es, mira, tú tenías esto originalmente y esto es lo que estás midiendo, lo solapa, lo sobrepone y te sobrepone. dice, mira, estas son las diferencias que hay entre lo que ingresaste y lo que sale. Eso Ve, es. ahora sí, bien, es mucho más claro. Bien, se habla también en la nota de directividad. ¿En qué se diferencia la directividad de la cobertura angular, que también es otra característica, o es lo mismo? No, estamos hablando básicamente de lo mismo. Estamos hablando de la cobertura en la horizontal y en la vertical que tiene un altavoz. Hablamos de directividad cuando hablamos de transductores. Hablamos de micrófonos o hablamos de altavoces. Ah, ya, o sea que podemos Sí. hablar que es Cobertura básicamente o directividad. Exacto. cobertura de directividad. Bien, listo. Bueno, se habla, bueno, he leído de pronto, leí un poco
Bob McCarthy habla de que los patrones, así literalmente, los patrones no deben cruzarse en el eje. Sí, yo estaba pensando en eso y me puse a pensar, bueno, cuando tenemos dos monitores que están cerca, ¿sí? Y la interacción que hay entre ellos, ¿cómo manejas tú ese tipo de cosas? Sí, porque también tenemos que ver que hay un nivel de fase relativa, un nivel relativo. ¿Qué tienes que tener en cuenta cuando tienes tantos monitores cerca y hay una interacción ahí? Bueno, lo primordial es entender que cuando tienes fuentes correlacionadas, o sea, cuando hablamos de fuentes correlacionadas, es un altavoz que está reproduciendo lo mismo que el otro, ¿sí? Esas son dos fuentes con señales Sí. correlacionadas, pues tienes que minimizar la interacción entre los dos altavoces o si no vas a tener problemas de fase, ¿sí? Eso es lo que nos explica Bob McCarthy McCarthy. en ese concepto. Entonces tú tienes que minimizar la interacción que hay entre las fuentes para así No tener esos no tener esos problemas de fase. Los problemas de fase entre fuentes correlacionadas se pueden manejar ajustando tiempo, pero pues tú puedes ajustar el tiempo en un solo punto. Sí, Si te das un paso, ya el tiempo es el otro. tiempo es otro. Entonces no es un ajuste que sea válido en un área muy grande. Ya. Y también puedes tratar los niveles. Entonces tú puedes ajustar diferentes niveles para que la correlación o para que la interacción entre los dos no sea tan fuerte y no se note y así minimizar los problemas de fase. En mi caso, para eliminar ese o minimizar ese tipo de problemas, yo lo que hago es trabajar todos los monitores en el escenario con mezclas totalmente independientes. Así no tengo señales correlacionadas que estén generándome un problema directo. Entonces, si necesito 3 monitores para los cantantes, Sí. yo utilizo mezcla 1, mezcla 2 y mezcla 3 y envío cosas diferentes con niveles diferentes, Así no vas así a no tener tengo ni la sumas misma ni restas en así en la no tengo la respuesta. misma señal en todos los monitores y minimizo ese problema que pudiera tener por suma de señales correlacionadas con diferente tiempo. Vale, bien. Listo, monitores. ¿Pasivos, activos? ¿Por qué? ¿Cuál prefieres tú? Eh, no importa si son activos o son pasivos. Lo importante es la respuesta de los monitores y la cobertura de los monitores. O sea, hay muchos altavoces en el mercado que tienen dual propósito. Entonces los venden con un lado específico para Para poderlos poder, sí, acostar y sí. que queden como unos monitores en el escenario. O si los puedes poner de pie y se pueden O en un poner en un stand, trípode, en sí, un stand y te sirven como sistema frontal o como un side field, como vimos en la nota, en sí. la nota. Eh, pero también hay otros fabricantes que se dedican a hacer específicamente monitores para escenario. O sea, hay que entender que si tú tienes la herramienta precisa, pues te va a ir mejor, ¿sí? ¿Qué hay que tener claro? Que si tú necesitas monitores en el escenario, pues vete por las marcas o por los modelos que están diseñados para Para eso. escenario. ¿Por qué? Porque tienen la forma adecuada y tienen la cobertura adecuada, ¿sí? Cuando tú tienes un altavoz que sirve para poner en un pedestal y que también lo puedes acostar, a menos que puedas cambiar la posición de la corneta para que cambie la cobertura, Sí. pues vas a tener mucha reflexión contra el piso o te va a quedar mal ubicado. Lo que comúnmente pasa es que el monitor le queda apuntando a las rodillas al músico, Claro. entonces tiene unos problemas de percepción totalmente Pues notorios. extraños, claro. Lo que va a generar que el músico te empiece a pedir más nivel, que te empiece a pedir Que no escucha más rango de frecuencias agudas, pero es porque queda fuera del eje. de la cobertura del altavoz. Entonces lo que tú puedes hacer es, teniendo en cuenta eso, reposicionarlo. Generalmente le puedes poner un soporte para que quede un poco más inclinado hacia arriba, o si el escenario es más grande, indicarle al músico cuál es el rango en el cual debe ubicarse, debe hacerse para que la percepción del sonido que sale o que irradia del altavoz pues sea la correcta y el músico no tenga problemas en pérdidas de agudos, que es lo que más se nota. O sea, realmente la conciencia del músico con esto del monitoreo también es clave, ¿no? Claro, es que así como al músico le enseñan manejo del Micrófono. micrófono, ¿sí? También tiene que saber manejo del escenario y saber dónde se va a ubicar. Porque si se ubica en una posición incorrecta, o sea, si el músico me pide un monitor en esta posición y se hace allá donde no hay monitor, No pues, tenemos control. no podemos hacer hacer nada, nada. ¿sí? Entonces ya en ese caso, pues tendríamos que hacer uso de otras herramientas que serían, por ejemplo, si el músico tiene
manejo de escenario bastante amplio, o tener muchos monitores y estarlos activando, o ponerle un sistema de monitoreo personal para que él no tenga problemas donde se vaya, pues tenga la recepción. La recepción que necesitan. Exactamente. Listo. ¿Trabajas limitación en los monitores? El limitación como proceso de optimización generalmente debe implementarse cuando tienes sistemas de amplificación externa. O sea, el limitador va a proteger el altavoz. Ya. Cuando tienes sistemas de amplificación incorporada, el limitador ya viene incorporado, entonces no tienes que implementarlo. En cuestión de mezcla, en algunos casos utilizo compresores, pues para mantener un rango dinámico controlado y que el músico no sienta que le falta mucho nivel. Entonces, que las variaciones de nivel sean muy pocas para que él siempre se sienta cómodo. Pero tanto como un limitador, no, más bien como una compresión 3:1 sería algo como bastante adecuado para que las variaciones de nivel no sean tan dramáticas y el músico siempre sienta que está ahí presente. O sea que, sobre todo en las voces. Sí, y a la final estamos manejando sí, esa uniformidad, entonces, pero ya más sectorizada, ¿no? No es algo tan general como se busca en el PA como tal, sino es algo más una uniformidad sectorizada, enfocada al músico como tal, que vaya con el sistema de monitores o con la parte de monitoreo que vaya. Y es algo muy personal. O sea, el monitor es algo casi como su propio instrumento, porque cada músico quiere algo diferente. O sea, no a todos necesitan lo mismo para sentirse cómodos en el escenario. Ya, listo. Bueno, vamos con una pequeña pausa y ya continuamos con William Flores y calibración y optimización de sistemas de monitoreos en sonido en vivo. Capacidad de los docentes transmitir el conocimiento. La parte de certificación de Pro Tools. Eso de las prácticas es bien chévere. Porque se centran en darle atención a las personas. Tenemos clases personalizadas. La practicidad para poder grabar acá. Los equipos son pues, de alta gama y están a completa disposición de nosotros. Formación integral. Genial. Bueno, continuamos aquí con el ingeniero William Flores y nos dicen que tenemos algunas preguntas en el chat. Bueno, Víctor López dice, en cuanto al monitoreo de las voces, ¿qué distancia debe de haber de monitor a monitor si son, por decir, 4 de piso? Pues tenemos que tener en cuenta la cobertura que tiene en la horizontal el monitor para poder responder esa pregunta. O sea, depende de qué monitor estés utilizando, no hay una regla que nos diga tiene que ser 1 metro, 2 metros, muchas veces pueden estar más juntos y dependiendo si es la misma mezcla o son mezclas independientes. ¿Sí? Lo importante, generalmente los monitores de piso tienen una cobertura muy estrecha, entonces sería una cobertura de aproximadamente 50 grados. Entonces podrías tú tener unos monitores espaciados 1 metro sin ningún problema. Bueno, Andrés pregunta, ¿qué procedimiento utiliza William Flores a la hora de calibrar su sistema de monitores en tarima? Bueno, lo primero que yo hago es medir la respuesta de cada monitor y ajustar niveles, que todos los monitores estén trabajando al mismo nivel. O sea, ajustar una correcta estructura de ganancia, que me va a permitir pues, trabajar en unos sectores bastante propios en mis faders de mi consola o en mis potenciómetros, ya sea de los auxiliares, y corregir la respuesta en frecuencia, o sea, corregir los excesos. Por ejemplo, cuando tengo 2 monitores para la misma mezcla, se van a sumar las frecuencias graves, entonces tengo que corregir esos incrementos en frecuencias graves. Luego, lo que hago es un proceso de ring-off que simplemente consiste en llevar los micrófonos a un punto elevado en amplitud con respecto al altavoz
y intentar provocar un feedback para así mirar en qué rangos de frecuencias se pueden generar y corregirlos y atenuarlos pues, en un momento previo al show y que no me suceda dentro del show. Bueno, Ronald pregunta, ¿cómo ataca específicamente el tema de los feedbacks? Generalmente tengo la posibilidad de hacer pruebas de mi sistema de monitores, entonces cuando estoy haciendo las mediciones, analizo la respuesta del altavoz versus la respuesta del micrófono, las interacciones, lo que puede suceder. O sea, lo común en el escenario es que el cantante, que es el que tiene la libertad de mover el micrófono, lo ubique hacia el altavoz, lo baje porque lo tiene en la mano, lo pone al lado del altavoz y eso me puede generar un feedback. Entonces yo hago esa prueba antes. En el caso en el que no tenga prueba, lo que tengo que hacer o lo que yo recomiendo hacer es trabajar con unos niveles bajos al principio y tener al lado mi analizador que me permite determinar la frecuencia específica en la cual se produce un feedback. Entonces puedo actuar de forma inmediata y precisa. Tener los procesadores activados, tener mis ecualizadores paramétricos en la ventana principal de mi consola, o si estoy trabajando con un sistema análogo, tener mis ecualizadores a la mano por si eso sucede. Tener el analizador y mi micrófono ahí pendiente. Hay herramientas que son pues de fácil uso y no requieren como tantas conexiones. Por ejemplo, en el iPad puedo tener analizadores, en la tablet puedo tener un analizador y pues es muy acertado, entonces lo puedo tener al lado de mi consola, ahí en su stand, en su basecita, y él me va indicando pues lo que va sucediendo. Juan Carlos dice, mi pregunta es, ¿cuál es el mejor FFT según el ingeniero William? Pues en el mercado hay varios FFTs que cumplen con diferentes funciones. Dependiendo del presupuesto que tú tengas y dependiendo de las herramientas que vayas a usar, pues puedes ir como inclinándote hacia diferentes lados. Por ejemplo, un sistema SIM de Meyer es un sistema especializado, es de lo que hablábamos al comienzo, que John Mayer empezó a desarrollar con Bob McCarthy. Es un sistema que te puede costar unos $15,000. Entonces es un sistema software-hardware. Requieres llevar solamente el sistema, no necesitas llevar nada más. Solamente conectas un mouse, un teclado y conectas tus micrófonos dependiendo de cómo configures tu sistema. Hay otros sistemas, por ejemplo, el de Rational Acoustic, el Smart, que es un software que te venden, que ya requiere que tú tengas un computador, que requiere que tengas una interfaz, que el software está alrededor de los $800, $900. Ahorita salió una versión más económica que solamente te permite el uso de 2 canales, porque la versión Pro o la versión completa te permite múltiples canales dependiendo de la interfaz que tú manejes. Hay otro sistema que es SatLive. Todos funcionan súper bien, todos funcionan muy bien. Lo importante de esto es mirar cuál es la herramienta que se acomoda a lo que tú necesitas. Pero todos tienen básicamente el mismo funcionamiento y tienen una resolución muy similar. Si hablamos de sistemas especializados, quizás el SIMP sea el sistema más especializado que hay para análisis y para medición. Bueno, Steven pregunta, ¿qué características definiría William para elegir un side field y un front field en cuanto a marcas y capacidad del equipo? ¿Y cómo sería la mezcla entre esos dos monitores, más específicamente en escenarios pequeños? Bueno, hay que tener en cuenta que el side field es un sistema de monitoreo que se diseña con un rango completo de frecuencias. Entonces es un monitor que va a tener un high mid y una extensión de baja frecuencia, un subwoofer. ¿Qué tipo de monitores elegiría? Pues si es un escenario pequeño, pues no necesitaré mucha presión sonora. Entonces
un sistema como el K12 de QSC sería súper bien. Y monitores de piso frontales, pues elegiría, dependiendo de la cantidad de músicos que tenga y la cantidad de área que tenga que cubrir, pues yo elegiría monitores de una cobertura muy cerrada. Por ejemplo, Nexo tiene unos monitores muy interesantes, muy buenos para ese tipo de trabajo, que tienen una cobertura de 45 grados en la horizontal. Entonces son monitores que para un escenario pequeño, de acuerdo a la ubicación que te dan, no importa si el músico está al frente o está un poquito más atrás, te va a funcionar perfecto. Entonces esos Nexo serían súper buenos, y para un sistema de sidefield, dependiendo del tamaño del escenario, pues ya vas a ver qué tanta presión sonora necesitas y puedes montar un sistema Meyer o puedes montar un sistema Electro Voice. Todos funcionan muy bien, en realidad no hay como muchas diferencias en todas las marcas, en todas las empresas pro de desarrollo de altavoces. Lo importante es que tú puedas procesar el sistema, tú tengas la capacidad técnica y la capacidad analítica de verificar que el sistema esté funcionando bien y de corregir lo que no esté funcionando bien. Bueno, hablando de esto que estábamos hablando del sidefield, en escenarios grandes realmente, cuando tú tienes de pronto ya sistemas de monitores bien complejos, donde hay suficiente monitoreo, donde se trabajan también con in-ears, que ahora hablamos de los in-ears, ¿qué tan necesario es trabajar con el sidefield? Bueno, pues eso depende mucho también de la banda, ¿sí? Cuando el escenario es muy grande, es necesario apoyar la banda con el sidefield porque se van a sentir como chiquitos, Ya. ¿sí? Porque el escenario es bastante amplio. Generalmente, en mi experiencia personal con la orquesta La 33, ellos tienen una distribución específica, así sea el escenario grande, porque pues como la calidez del show depende de la interacción de todos los músicos, Claro. y si están muy separados, pues va a ser pues muy difícil que se logre esa interacción. Ellos son una banda y ellos quieren escuchar la banda como tal, no quieren escuchar tanto la señal que sale por los altavoces, sino quieren escuchar la banda y simplemente quieren realzar ciertos detalles que se pierden lógicamente por la ubicación en la que se encuentren. Bueno, ahí quiero hacer una pregunta un poco personal también, y es que tú hablas, la banda es una banda como muy unida, ¿cierto? Que tú sabes de que necesitan escucharse todos, están trabajando en ese aspecto. Si no estoy mal, en el último disco que grabaron, también tocaron en bloque. Exacto. Grabaron en bloque. Exactamente. Entonces, ¿qué se quería en el último disco? Que la gente percibiera un poco lo que es la banda en vivo. En vivo. Y por eso, claro, ellos necesitan esa... Entonces fue genial que grabaran en bloque, pues porque está toda esa energía, está toda esa interacción. No es lo mismo que tú grabes una cosa y con respecto a ese grabes otra, porque se pierde como ese feeling, como esa comunicación, como esa magia que hay entre los músicos cuando todos están integrados en tocar la misma canción. Entonces, fue una idea como bastante acertada dentro de mi punto de vista, porque refleja lo que es un show. Refleja lo que es la 33 en vivo, que es en realidad lo que muchos han escuchado de la 33, ¿sí? La 33 se presenta en muchos escenarios acá en Colombia y a nivel internacional, y la gente pues queda maravillada de la energía que tiene la banda en el escenario. Y parte de eso funciona por la comunicación que hay con los músicos y por los sistemas de monitoreo dedicados que hay. Porque se sienten que están tocando así realmente la tarima sea muy grande. Exactamente. O sea, entonces en ese caso el sidefield sí funcionaría bastante bien, y sería un apoyo como de gran importancia, porque por ejemplo en la distribución en el escenario, el brass, la línea de brass va a un lado, no va atrás como en otras agrupaciones, sino va hacia un lado. Entonces, si la tarima es muy grande, claro, al otro lado no se siente, entonces necesitaríamos el uso del sidefield para reforzar lo que sería el brass en ese lado, que se empezaría a perder un poco. Listo. ¿Cómo le va con los in-ears versus los monitores de piso? Porque he visto, por ejemplo, me ha pasado personalmente que, bueno, me piden in-ears y de pronto el músico no está muy acostumbrado a trabajar con in-ears y entonces no, se quita el in-ear y toda esta cuestión. O a veces he visto que hay bandas que trabajan exclusivamente con in-ears. Exacto. El tema de los in-ears es un tema como bastante complejo,
porque cuando tú te pones los in-ears te sientes un poco aislado del resto de la banda. Y si no estás acostumbrado a eso, pues obviamente cuando te los pones te vas a sentir raro y te los vas a quitar. Entonces es como un proceso evolutivo empezar a usar in-ears. En este momento tenemos dos integrantes en la orquesta que siempre utilizan in-ears, que son Parte del brass. Alejo, que toca las congas, y Diego, que toca los bongos, que son parte fundamental de la zona rítmica. Sí. Entonces, al estar con in-ears, están conectadísimos y el tempo de las canciones siempre va a estar ahí presente, no van a tener ningún problema. Pero en el caso de los cantantes, poner in-ears a los cantantes en esta banda no es como muy fácil, es como un proceso evolutivo, como que tendríamos que entrar a acostumbrarnos, a acomodarnos y tener un sistema de in-ears pues personalizado pues para que funcione muy bien. Tuve la oportunidad de hacer un show a mitad de año, donde todos los músicos de una agrupación tenían in-ears, pero esos in-ears eran personalizados. ¿A qué me refiero con personalizados? Que cada audífono tenía el molde de su oído. Ya. Entonces, el ingeniero de monitores llegaba, sacaba una cajita y decía, baterista, toma tus audífonos, ¿sí? Con el nombre. Sí. El guitarrista, toma tus audífonos. Y todos iban con monitoreo inalámbrico. No tenían sino simplemente el monitoreo por audífonos, no tenían sino simplemente el sidefield por si algo fallaba en la transmisión inalámbrica, pero ya todos estaban trabajando de esa forma. Entonces es como algo que se debe dialogar y que se debe empezar a probar. Depende Depende del escenario. Por ejemplo, uno de los mejores conciertos que yo he escuchado en el Coliseo del Campín, que es un escenario supremamente complicado. Claro, por la reverberación que tiene. Porque exacto, no está diseñado para shows como tal. Entonces tiene mucho tiempo de reverberación, se vuelve muy difusa la señal de audio. Ese concierto fue de Juan Luis Guerra, hace varios años, y todos iban con in-ears. Sabían de ese problema, entonces dijeron, listo, todos vamos con in-ears, y dejaron solamente un sidefield por si algo fallaba en los in-ears. Y salió espectacular, porque minimizaban mucho la presión sonora en el escenario, entonces pues eso quitaba energía rebotes, que iba a estar contaminando todo el sistema principal. Entonces, el uso de los in-ears también tiene que tenerse en cuenta también de acuerdo al entorno en el que vamos a trabajar. Bueno, Exacto. bien. Listo. Realmente esto de la optimización es un trabajo de muchas variables, ¿cierto? Hay que tener en cuenta muchas variables realmente y es una interpretación que se hace, ¿sí? Para terminar, quiero que nos digas qué conceptos debe tener muy claros un ingeniero de calibración para poder hacer este tipo de interpretaciones, porque tú mides, pero tienes que saber interpretar realmente. Bueno, lo primero es que tienes que capacitarte para que entiendas pues qué es lo que estás haciendo, ¿cierto? O sea, tú puedes llegar a un punto en donde algo te funcione, pero si no sabes por qué funciona, quizás no pueda ser repetible. Entonces es importante que cuando algo sucede, tú sepas por qué sucede. Entonces tienes que capacitarte. Los sistemas de análisis que nosotros utilizamos en estos momentos, pues no sirven de nada si tú no sabes qué hacer con ellos. ¿Qué es lo que está haciendo? Precisamente por eso es un trabajo de mucha interpretación. Exacto, entonces es como cuando a ti te toman una radiografía. Si tú no sabes interpretar la radiografía, a ti no te sirve eso. Claro. Entonces tienes que capacitarte para aprender a leer lo que te está mostrando el analizador y aprender a interpretar Los datos. no solamente las variaciones de frecuencia en amplitud, sino las variaciones de tiempo en frecuencia también, que son súper claves. Entonces, dato importante, que aprendas a usar la herramienta que vas a usar, porque no sirve de nada que tengas la herramienta, pero no sabes para qué sirve. Sí, porque digamos, ahí de pronto, a veces por desconocimiento creemos que la herramienta como tal nos va a decir exactamente qué hacer, pero en el campo de la optimización es muy diferente. Yo me he dado cuenta que es realmente interpretar
datos y a partir de eso tomar decisiones. Entonces, De hecho- el concepto tiene que estar muy claro. De hecho, no hay no hay una solución única a una situación. Tú puedes tener varias soluciones. Por eso tú entras cuando estás hablando de sistemas de sonido, entras a diseñar y diseñas y tú haces un diseño y este diseño me funciona y después lo cambias a algo, este también me funciona y cuando entras a optimizar dices, uy, voy a hacerlo de esta forma, pero también lo puedo hacer de esta forma. O sea, la idea es que tú manejes los conceptos para que puedas buscar soluciones en diferentes áreas y mirar en realidad cuál es la que más te conviene y cuál es la que más te gusta. Al final de todo, lo que va a juzgar si lo que tú hiciste está bien o está mal es tu oído. Sí, el analizador es una herramienta que te permite visualizar cosas en áreas que no lo puedes hacer naturalmente. O sea, te ayuda a ver. Es como si cuando nosotros nos ponemos lentes. Claro, que nos ayuda Nos a ayuda, dejar nos más ayuda. claras las cosas. Exacto, si yo me quito los lentes voy a ver un poco borroso. Cuando me los pongo, veo más claro. Lo mismo hago con el analizador. Puedo ver más claro, puedo ver más cosas, puedo ver más detalles. Y a partir de Entonces, eso tomar la a decisión. partir de esos detalles, puedo llegar a mejores decisiones. Entonces, esa es como La clave. la parte interesante de utilizar estas herramientas. Que se deben utilizar, sí, yo recomendaría 100% que todo el mundo lo utilizara. Claro. Y recomendaría 100% que no solamente lo utilizara en el sistema principal, sino también en el sistema de monitores, porque eso va a garantizar el show. Sí, claro. Si el ingeniero de mezcla principal, el ingeniero del PA, está mezclando y está teniendo una mezcla súper controlada y de un momento a otro empiezan a aparecer feedbacks porque hay un descontrol en el escenario, Claro. pues vas a interrumpir, vas a dañar, vas a deteriorar el trabajo que está haciendo el ingeniero. No, es clave. Y también, por de mezcla. ejemplo, cuando estamos grabando en vivo, o sea, si no hay una optimización Ah, de claro. monitores, eso va a dañar también, además de todo, la toma, ¿no? Perfecto ese ejemplo. Si tú vas a hacer ahorita en nuestra situación actual, en la cual tenemos la posibilidad de grabar multitrack con sistemas digitales, podemos grabar 32, 64 canales, podemos grabar una Big Band, como hicimos hace poco. Sí. Si no tienes el control de las cosas, pues tu grabación no te va a quedar muy bien, vas a tener problemas. Sí, entonces, bueno, ¿tenemos más preguntas? Bueno, Pedro pregunta, yo he visto que algunos ingenieros configuran los auxiliares en post-fader y otros los configuran en pre-fader. Cuando hacen mezcla únicamente para monitores, ¿qué configuración es más efectiva y por qué? Bueno, yo trabajo todos mis monitores en pre-fader y configuro mi consola para tener accesos directos rápidos a las mezclas que estoy utilizando, ¿sí? El caso de una mezcla post-fader sería donde yo estuviera trabajando, por ejemplo, un side field por el LIR de mi consola, que fuera una consola específica para monitores, entonces yo tuviera el LIR conectado a mi side field y tendría una mezcla post-fader con el banco de faders que esté asignado al LIR. Pero en el caso de trabajar por auxiliares, yo recomendaría trabajar todos los auxiliares en modo pre-fader porque no van a estar ligados a lo que yo haga en la capa principal, ¿sí? Entonces, cada uno totalmente independiente. Si están post-fader, estarían todos ligados a lo que yo hiciera en la capa principal. Y si le bajo a mi capa principal de faders, le bajaría todas las señales que estén enviadas a esos auxiliares. Entonces, en mi caso personal, yo preferiría y yo recomendaría que trabajaran directamente los auxiliares en modo pre-fader. Bueno, Jaime pregunta, en Cartagena los eventos son distintos al interior del país con respecto al tiempo de montaje, prueba y calidad de equipos. ¿Qué tips podría darme para calibrar rápidamente sin necesidad de hacer mediciones? Una cosa que tú puedes hacer, Jaime, si trabajas en una empresa, es medir en la bodega los monitores, medir la respuesta de los monitores y tener una configuración base en tu consola y a partir de esa configuración base empezar a trabajar. Eso adelantaría y eso te ahorraría un tiempo de trabajo ya en el lugar del montaje. Otra cosa que pudieras hacer sería, o sea, que garantices que todos los altavoces estén al mismo nivel, que todos los altavoces estén funcionando correctamente.
pero el trabajo previo es lo que te va a dar como un mayor desempeño y una mayor certeza de lo que va a suceder luego. Para Jaime, de pronto lo que estaba preguntando también, que ya lo habíamos hablado también, y es que si él no tiene un sistema de medición como tal y le toca hacerlo en bodega, como tú le estás diciendo, ¿cómo lo puede hacer con esta técnica que es la del micrófono y acercarlo, ponerlo a niveles altos para ver dónde están los feedbacks y poder configurar la consola previamente? Exactamente, tú en la bodega puedes mirar qué micrófonos tienes, qué altavoces tienes y analizar la interacción que tienen esos micrófonos A con ver, los ¿en qué altavoces, respuesta? hacer un ring-off, como lo habíamos dicho antes, pero entonces como lo haces en bodega, entonces tú ya te acostumbras y te adecuas, como es el mismo equipo que estás manejando. Sí. Entonces ya sabes que los problemas con ese micrófono se pueden presentar en ciertos rangos, Y ya ya lo sabes que tienes. ese monitor tiene un exceso en cierto rango, entonces ya lo compensas y llegas al show y ya tienes, Con la mitad del ya trabajo tienes la hecho. mitad del trabajo hecho. Con las herramientas digitales, con las consolas digitales, pues tú puedes grabar lo que hiciste y simplemente recrearlo una y otra vez, así ahorrando tiempo. Ya, listo. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, Jorge Cáceres pregunta, ¿qué recomienda cuando se colocan drumfield, monitores de piso o de pie los monitores? Cuando ponemos un drumfield, a ver si entendí la pregunta, si ponemos un drumfield de pie o acostado, es lo que él nos está preguntando. Sí, Lo importante es que el monitor debe estar en la ubicación correcta para que tenga el músico una perfecta recepción, una muy buena recepción. Si el monitor está acostado y le está apuntando hacia las rodillas, pues no te va a funcionar. Si necesitas ubicarlo en un altavoz para que te quede más alto o en un rack para que te quede más alto y haya mejor percepción, pues es recomendable. También tienes que tener en cuenta la ubicación de los micrófonos, porque si tienes un monitor totalmente detrás del baterista y con una presión sonora elevada, pues ese monitor va a filtrar información en los micrófonos que tienes en la batería. Entonces, los monitores de piso ayudan bastante por la dirección que tienen, pero tienes que trabajar con un monitor adecuado. Esa puede ser una respuesta a la pregunta. Fabián Ríos dice, ¿cómo maneja la interacción del backline y el monitoreo? ¿Cuáles son sus preferencias en ubicación y en volumen del backline versus monitoreo? Bueno, es importante que el backline tenga un nivel bajo en el escenario para que no vaya a tener muchos problemas con lo mismo, con crosstalk acústico, que sería filtración de esa señal en otros micrófonos. Hacer la ubicación de el backline debería ser hacia adentro del escenario, no hacia afuera del escenario, para que no tenga interacción directa con lo que sería el sistema principal, y entre menos nivel tenga, mucho mejor. Bueno, Ronald pregunta, ¿hay frecuencias específicas que uno pueda saber que son más propensas a provocar un feedback? Eso depende del tipo de micrófonos que estés utilizando y el tipo de altavoces que estés utilizando. Si tú trabajas con el mismo equipo, casi siempre vas a tener los mismos problemas. Entonces ya con la experiencia vas logrando identificar en dónde se presentan esos problemas y así mismo los puedes atacar y corregir de una forma rápida y eficaz. Pero pues no hay una frecuencia específica que tú digas, es que siempre te va a producir un feedback tal frecuencia. No, porque eso depende de los sistemas que estés trabajando, el tipo de altavoz que estés trabajando, la respuesta de ese altavoz, el tipo de micrófono que estés trabajando y la respuesta de ese micrófono. Ricardo Vicenti dice, ¿algún analizador de mano que William nos pueda recomendar? Yo utilizo una herramienta en mi iPad que se llama Audio Tools y ese Audio Tools tiene un analizador. Tiene un analizador de un canal que me sirve para hacer chequeos rápidos cuando tengo que hacer un ring-off y no tengo la posibilidad de hacer una prueba de sonido. Esa es la herramienta con la que yo me voy. También sirve para el celular, entonces es súper práctica. Cuando tú escuchas un feedback, lo puedes captar muy fácilmente en la tablet o en el celular y puedes identificar, él te marca qué frecuencia es. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias al ingeniero William Flores que nos ha compartido todos estos
tips y todas estas técnicas de su trabajo que creo que han sido realmente bastante constructivas para todos nosotros. Gracias por estar acá. Gracias también a Diffusion Magazine, a Edgar Trujillo, video y fotografía. Y nos vemos la próxima semana con Jonathan González y técnicas de doblaje. De nuevo, muchas gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos el próximo martes.